Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por permitirme compartir con ustedes un tema tan interesante como son los campos visuales. Generalmente, ¿en qué pensamos cuando solicitamos o tenemos en nuestras manos un campo visual? Pensamos inmediatamente, o tal vez me equivoque, en un paciente con glaucoma. Y pues es algo un poco erróneo pensarlo así, ya que los campos visuales son una herramienta muy valiosa para hacer un buen diagnóstico neurológico o neurooftalmológico. Y son pacientes que llegan por primera vez con nosotros como oftalmólogos. Entonces es muy importante que tengamos una visión de lo que es esto. ¿Qué es el campo visual? El campo visual, por definición, es tapándome un ojo, viendo al frente, y los objetos que percibo arriba, abajo y a los lados con mi mirada fija. A grosso modo, eso es un campo visual. Hacer un campo visual, inclusive por confrontación con los dos ojos abiertos, eso no es posible. Tenemos que tapar un ojo, ver al frente y ver alrededor lo que ve mi ojo de una manera fija hacia el frente. Y es como tenemos que hacerlo con el paciente. Entonces, ¿en qué se basa el campímetro computarizado? Son en estímulos que se ponen en esa esfera y que el paciente los percibe. Entonces es la base. ¿Y qué ocurre con estos estímulos? Estos estímulos van a estimular las células ganglionares que van a atravesar la retina, el nervio óptico hasta la cisura calcarina del lóbulo occipital. El campo visual es un examen muy importante para hacer un diagnóstico. En algunos casos puede ser patognomónico, pero no debemos olvidarnos jamás de hacer un examen integral al paciente. Debemos hacer una historia clínica muy exacta que nos oriente hacia lo que estamos buscando y que estamos pidiendo. Entonces vamos a ver si el paciente es diabético, si es hipertenso, si tiene algún padecimiento sistémico y entonces irnos orientando. La vía visual atraviesa todo el sistema nervioso. Se dice que aproximadamente el 70% de los padecimientos neurológicos tienen que ver con la vía visual. Entonces la importancia de un buen examen neurooftalmológico y sobre todo de apoyarnos con un campo visual es muy importante, ya que un campo visual del quiasma hacia adelante va a ser solamente una afección en un solo ojo, el quiasma es toda una incógnita y en la vía postquiasmática, aquí vamos a ver himenopsias o monigmas, generalmente los dos ojos van a estar afectados. Es un punto muy importante. El quiasma hacia adelante un solo ojo, el quiasma hacia atrás los dos ojos. No debemos olvidar, habrá pacientes que lleguen con nosotros para pedir una segunda opinión y nos lleguen con un campo visual. No debemos olvidar hacer un examen exhaustivo del globo ocular, ya que alteraciones que estén en el globo ocular nos pueden alterar significativamente un campo visual y estemos pensando en algo neurológico cuando realmente el paciente pudiera tener una catarata que no estamos tomando en cuenta, la córnea que tenga algún padecimiento o en los medios transparentes que también tengamos un problema. Entonces es muy importante que dilatemos la pupila al paciente y que veamos muy bien la retina. Ejemplo, podemos tener un paciente con este campo visual que no tiene un cambio sistémico que podamos ubicar en alguna parte del sistema nervioso, entonces vamos a ver que tal vez este paciente tenga una catarata en la periferia que nos esté provocando esta alteración campimétrica o bien que tenga algunas hemorragias en la retina que estén provocando esto. Es muy importante cuando mandamos a nuestro paciente a un estudio de campo visual indicarle al técnico la agudeza visual del paciente, la corrección del paciente y si tiene algún problema en el fondo del ojo o en el cristalino, ya que esto va a orientar mucho al técnico para lo que nos está reportando y cuando recibimos nosotros el campo visual saber qué estamos viendo. Entonces, cuando un paciente tiene una agudeza visual baja o tiene una catarata, y el técnico sabrá que tiene que poner un estímulo mayor o un estímulo más luminoso y darnos un resultado más fidedigno de ese campo visual. Si tenemos una degeneración macular, la alteración campimétrica que podemos encontrar es un escotoma central. Si este paciente nos llega y no hacemos una buena exploración del fondo de ojo, eso nos puede alterar un poquito y pensar cosas en el sistema nervioso que no existen. La oclusión de la arteria central de la retina nos puede dar una alteración campimétrica como esta,
únicamente dejándonos una isla de visión, o bien, si es solamente la oclusión de una rama, darnos una alteración campimétrica como esta. Hay pacientes que tienen émbolos retinianos y que los dejamos pasar por alto. ¿Qué pacientes son esos? Pueden ser pacientes con alguna cardiopatía o pacientes con triglicéridos altos o lípidos altos y el paciente llega y nos dice que tiene como un velo que le está obstruyendo la visión. Entonces, nos puede pasar desapercibido si no hacemos una buena exploración del fondo de ojo, nos puede pasar desapercibido un embolito que está obstruyendo una rama de la arteria. Y entonces, este embolito, o este que estamos teniendo aquí en el esquema, puede dar una alteración campimétrica como esta, y es lo que le está obstruyendo la visión al paciente. Pacientes en oftalmólogos que están en hospitales generales, esto es muy importante, porque pacientes en tratamiento por valvulopatías pueden llegar con ustedes con este campo visual, y entonces si no revisamos esto, podemos hacer diagnósticos equivocados. La retinosis pigmentaria nos va a dar una alteración campimétrica muy difusa, que no encaja en ningún patrón, y también recordemos que hay retinosis pigmentaria sin pigmento y que tenemos que estar alerta. Hay aumentos de la mancha ciega que podemos confundir con un papiledema, y son falsos papiledemas. Aquí tenemos un ejemplo de una mielinización de fibras nerviosas que nos pueden dar este aumento de la mancha ciega, y lo que el paciente tiene es algo en el fondo de ojo. El coloboma del nervio óptico igual puede dar una alteración de este tipo, un escotoma de este tipo que nos puede hacer un diagnóstico, tal vez pensemos en un glaucoma, y el paciente lo que está teniendo es una alteración en su nervio óptico que no tiene nada que ver con la hipertensión intraocular. Debemos de checar en pacientes con papilas pequeñas, una hipoplasia bilateral, nos puede dar una hemianopsia que podemos confundir con un tumor inclusive, ya que este campo visual nos está simulando una hemianopsia bitemporal, cuando el paciente únicamente tiene una alteración en el nervio óptico. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos este campo visual y podemos orientar al paciente a una tomografía, una resonancia magnética, que no tiene ningún sentido. Las drusas del nervio óptico pueden dar también alteraciones campimétricas que también pueden confundirnos con diagnósticos tal vez como glaucoma también. Tenemos aneurismas venosos que nos pueden pasar desapercibidos y nos pueden dar un aumento de la mancha ciega o un escotoma de este tipo. Y ya se ha hablado mucho del pseudotumor cerebri, así que no voy a hablar más de esto. Pacientes jóvenes o bien premenopáusicas y todo esto, que nos pueden dar igual un aumento de la mancha ciega, una reducción concéntrica. Y entonces, reafirmando, lesión prequiasmática es un solo ojo. Ya se habló también de la neuropatía óptica isquémica anterior, entonces vamos a pasarlo. Únicamente remarcar que es un defecto altitudinal. Cuando tenemos un campo visual como este, que puede ser superior o inferior, debemos de pensar en una óptica isquémica anterior. Si este campo visual lo llevo a mi historia clínica, pues no voy a tener ninguna dificultad en hacer un buen diagnóstico. La neuritis óptica puede ser anterior o retrovulvar, entonces la alteración campimétrica que nos va a dar con mayor frecuencia es un escotoma central o un escotoma centrocecal, aunque la neuritis óptica también puede darnos una reducción concéntrica. Podemos tener meningiomas del nervio óptico, que esta lesión puede tener una baja de la agudeza visual, puede tener una alteración campimétrica, pero estos pacientes, aun cuando tengan este grado de tumor, no hay que dar tratamiento si la agudeza visual no está comprometida o el campo visual. Entonces, son pacientes con alteraciones campimétricas en un solo ojo. Y el quiasma. El quiasma es una belleza, es un reto, y si pensamos que las lesiones quiasmáticas son hemianopsias bitemporales, estamos en un completo error. Las hemianopsias bitemporales tal vez sea de lo más frecuente, pero no es lo que vamos a encontrar en el quiasma. El quiasma óptico, como ninguna otra parte de la vía visual, tiene una relación exacta con los campos visuales, ya por su anatomía tan particular. Entonces, en los campos visuales en esta región pueden ser patognomónicos y no pensar en otra patología, como vamos a ver a continuación. Entonces,
El quiasma tiene aquí está esquematizado con más aumento, tiene una relación, las fibras se entrecruzan, pero hay aquí una ondita que se me va para la cintilla. Entonces todo esto me va a dar campos visuales muy particulares. Con frecuencia, el primer síntoma de una alteración quiasmática es visual y el primer médico que el paciente va a consultar es el oftalmólogo. La campimetría es una herramienta valiosa para complementar los estudios en pacientes con problemas de quiasma, pero para complementar estudios endocrinológicos, pero en muchas ocasiones puede ser el único dato que nos revele un problema quiasmático. No debemos olvidar la relación tan importante que tiene el quiasma con los grandes vasos. Tenemos la comunicante anterior, las carótidas, la comunicante posterior, la vértebro-basilar. El quiasma está inmerso en los grandes vasos, entonces con mucha frecuencia lesiones aneurismáticas me van a dar compresiones quiasmáticas. No debemos pensar jamás que la única patología que podemos encontrar aquí será un adenoma hipoficiario. Además, en los adenomas hipoficiarios tenemos algo muy importante. Tenemos variantes anatómicas que debemos de considerar. Por eso pensar que en el adenoma hipoficiario hay una himenopsia bitemporal frecuentemente no es así. Si tengo un quiasma prefijado, mis nervios ópticos van a ser muy cortos, entonces la compresión quiasmática puede ser en el cuerpo o en la parte posterior del quiasma y darme inclusive hemianopsias homónimas. Si tengo un quiasma prefijado, mis nervios ópticos van a ser muy largos, un posfijado, mis nervios ópticos van a ser muy largos y pueden darme inclusive en ocasiones lesiones únicamente de un ojo. Hay una patología muy particular que es el craniofaringioma y eso tiene algo campimétricamente importante. Vamos a tener hemianopsias bitemporales, pero una característica es que esta hemianopsia, el defecto más profundo es la parte inferior. Aquí el defecto campimétrico, en vez de ir en sentido de las manecillas del reloj y en contra de las manecillas, es al contrario. Con un campo visual de este tipo, sin lugar a equivocarme y sin duda hacerlo, debo de pensar en un craniofaringioma. ¿Y por qué es esta alteración campimétrica? Porque el craniofaringioma está empujando el quiasma de arriba hacia abajo. Entonces, un campo visual de esas características es prácticamente patognomónico. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Vamos a ver calcificaciones que también me van a orientar a este padecimiento. Este padecimiento es más frecuente en niños y en jóvenes. Son niños que llegan a la consulta con dolor de cabeza. El síntoma más importante es en niños que llegan con nosotros y pensamos que son los lentes, que no mejora. Claro que por supuesto no le vamos a hacer una resonancia magnética a todos los niños con dolor de cabeza, pero tenemos que pensarlo en un paciente que no corrige, que sigue con dolor de cabeza y que se sigue incrementando a pesar de la corrección óptica. Aquí tenemos un macroadenoma hipoficiario típico con un campo visual típico. El campo visual se está alterando en sentido de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, y ese es el típico macroadenoma hipoficiario al que estamos acostumbrados. Es el que llamamos el que se porta bien, que está comprimido el quiasma de abajo hacia arriba y que me va a dar esta alteración campimétrica. Recordemos brevemente cuáles son los datos de un síndrome quiasmático. Es baja de la agudeza visual, alteración en la percepción de colores, alteraciones campimétricas y alteraciones o no del fondo de ojo. Entonces, si tenemos estos cuatro, si llega un paciente conmigo que le está bajando la agudeza visual, es muy importante, y no lo hacemos mucho, incluir en la práctica diaria la visión de los colores. Es un dato importante que nos va a orientar, sin lugar a dudas, a que hay un problema en el nervio óptico. Un paciente con alteración cromática debemos de buscar que algo está pasando ahí. Entonces, recuerdo brevemente esos síntomas del síndrome quiasmático y con este campo visual pues no hay ningún lugar a dudas. Aquí tenemos otro adenoma hipoficiario. Los crecimientos del adenoma son muy caprichosos. Pueden comprimir hacia arriba, hacia los lados. ¿Y cuál es el peligro del macroadenoma hipoficiario? La relación que tiene con las carótidas principalmente, que son los mayores peligros cuando se operan estos tumores. Dentro de la patología quiasmática, vamos a olvidarnos de los macroadenomas y vamos a ver los aneurismas. Hay un aneurisma de la carótida que nos pueden dar inclusive una hemianopsia binasal. Esto es muy raro, pero podemos encontrarlo. ¿Y por qué ocurre esto? Puede ser
que sean aneurismas de ambas carótidas, o bien que un aneurisma esté comprimiendo el cuerpo del quiasma, me esté empujando la carótida del lado contralateral y me esté dando este campo visual. Puede ser que aquí tengamos las arterias muy esclerosadas que estén comprimiendo y me estén dando esto. Aquí tenemos un macroadenoma muy grande y este campo visual. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante. Cuando tenemos un campo visual de este tipo, con varios tonos de grises, ¿qué me está hablando esto? Me está hablando de compresión. Me está hablando de un problema que está evolucionando. Entonces, bordes suaves como esto me habla de compresión. Bordes, como vamos a ver en las semianopsias homónimas de la parte posterior de la vía visual, que son bordes netos, me hablan de destrucción. Esto es muy importante y es algo muy sencillo que recordemos. Entonces, esto es evolución. Tenemos las hemianopsias altitudinales, que aquí también, si ya hablamos de que una hemianopsia altitudinal me hace pensar en una óptica isquémica, también debemos de considerar que pudiera ser un aneurisma que está comprimiendo esta parte del nervio óptico y me está dando esta alteración campimétrica. ¿Y cómo yo puedo hacer mi diagnóstico diferencial con la clínica? Esta hemianopsia binasal, que se está representando aquí nuevamente, y con un aneurisma que está comprimiendo esta parte del quiasma. Aunque tengamos muchas herramientas para hacer estudios de imagen, muchos no tenemos la suerte de estar en un hospital ni en un Instituto Nacional de Neurología. Entonces la clínica manda. Al día de hoy, con todo lo que tenemos, si no hacemos una buena clínica, no vamos a llegar a un buen diagnóstico. Aquí tenemos una hemianopsia homónima y seguimos hablando de quiasma. Aquí tenemos una lesión que está comprimiendo esta cintilla, me está empujando, me está comprimiendo las fibras temporales, me está dando este defecto nasal, me está empujando las fibras nasales y me está dando este defecto temporal. Entonces, si tengo yo tal vez un macroadenoma en la cual mi quiasma está prefijado, me está comprimiendo esta parte, me va a dar una hemianopsia homónima incongruente. Aquí vamos a hablar de congruencia. Muchas veces hablamos de congruencia e incongruencia. ¿Y qué es esto? Incongruencia es este campo visual, cuando de un lado está completamente diferente al otro. Eso es incongruencia. Si yo veo un campo visual incongruente, lo sitúo fácilmente en la vía visual. Un campo visual incongruente me está hablando de lesión en cintillas y en cuerpo geniculado. Un campo visual congruente, que es cuando están calcaditos los dos campos visuales, me está hablando de la parte más posterior de la vía visual. Entonces es muy fácil, si recuerdo estos puntos, localizar exactamente inclusive el lugar de la lesión únicamente con el campo visual. Aquí tenemos un escotoma hemenóptico bitemporal. Aquí me está comprimiendo mi quiasma en la parte superior, en la parte posterior y en la parte superior. Aquí tengo un respeto macular y esta alteración campimétrica, que es muy rara, también me está hablando de un problema quiasmático. Igual acompañado con la clínica es como hacemos el diagnóstico. Otra hemianopsia incongruente, igual un aneurisma que me está empujando el cuerpo del quiasma, me va a dar otra hemianopsia incongruente a pesar de que me está comprimiendo el cuerpo y no la cintilla. Entonces, lesión prequiasmática monocular, lesión quiasmática, con esto que nos quedemos es muy bueno, defecto bitemporal, y posquiasmática hemianopsia homónima. Entonces, tenemos cuadrantanopsias homónimas incongruentes. Aquí está la incongruencia, son campos visuales completamente diferentes, y en qué debo de pensar con una incongruencia. Debo de pensar, como ya dijimos, en cintilla óptica o en cuerpo geniculado. Si a esto le agrego algunos datos clínicos, me lleva más al origen. Si este paciente con este campo visual tiene una atrofia de nervio óptico, debo de pensar que mi lesión está muy cerca del cuerpo geniculado. Recordemos que las fibras ganglionares terminan en el cuerpo geniculado. Entonces, lesiones incongruentes con alteraciones de papila me están hablando hasta el cuerpo geniculado. Aquí tenemos una cuadrantanopsia homónima inferior incongruente y entonces aquí me está señalando la flecha que es una lesión
Es una lesión cerca del cuerpo geniculado, después del cuerpo geniculado donde empiezan las radiaciones. Perdón, aquí es una congruente, mil disculpas. Es una hemianopsia homónima congruente. Esto es cuando hablamos de congruencia. Son campos visuales como si estuvieran calcados y me está hablando que la lesión está donde están empezando las radiaciones. Entonces, esa hemianopsia homónima incongruente me está hablando de lesiones en cintilla óptica, y las lesiones más frecuentes en la cintilla óptica son los macroadenomas, los aneurismas, y de los aneurismas la de la comunicante posterior, la cerebral posterior, la carótida interna y de las cerebrales medias. O sea que un campo visual me localiza la lesión y ya si yo recuerdo un poquito la frecuencia de lo que puedo encontrar ahí la patología, puedo hacer un diagnóstico bastante certero. Entonces, en el cuerpo geniculado, las lesiones más frecuentes son los astrocitomas y las malformaciones arteriovenosas. Si me voy un poquito más para atrás, en el lóbulo temporal izquierdo, si aparte tengo mi campo visual incongruente, pero mi paciente tiene alteraciones visuales complejas, papiledema, desviación conjugada de la mirada de una pareja del tercero, yo debo de pensar que mi lesión está en el lóbulo temporal, ya que estos datos clínicos que estoy mencionando son del lóbulo temporal. Si estoy hablando de una lesión parietal, mi paciente va a tener otros datos clínicos. Va a tener una falta de percepción visual, una apraxia, una cuadrantanopsia homónima inferior izquierda. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de la alteración campimétrica es un defecto incongruente. Me está señalando dónde está la lesión y aquí tengo una lesión que me está provocando esto. Este campo visual no corresponde a esta imagen. Únicamente estoy ejemplificando en dónde puede estar la lesión, que es una lesión temporoparietal. Tenemos semianopsias con respeto macular, que son muy importantes, y aquí tenemos un paciente que se operó de una lesión muy grande en la región occipital, y entonces, si recordamos brevemente que en la región occipital la mácula tiene una doble representación y además tiene una irrigación muy especial por la comunicante posterior, por ramas de la cerebral, tiene una irrigación muy importante por la cerebral media, por la cerebral posterior y por las arterias calcarinas. Entonces eso me hace que se respete el área macular. Tengo un defecto congruente. Esta congruencia me está hablando de defecto occipital y estos bordes negros me están hablando de destrucción. Brevemente, creo que tengo unos minutos, les voy a comentar un caso clínico muy interesante, ya que el campo visual debemos relacionarlo con la clínica. Esta paciente la vi el lunes y me pareció muy interesante y la quiero compartir con ustedes. Es una chica de 18 años, estudiante, sin ningún antecedente de importancia. Hace 3 semanas, empezó el 21 de octubre, con baja de la agudeza visual del ojo derecho. Refiere que está estudiando y empieza a perder la agudeza visual más del ojo derecho. Ella me dice que siente como que el campo visual se va estrechando. Pasan unos minutos, el campo visual vuelve, recupera ad integrum, despierta al día siguiente y nuevamente baja visual del ojo derecho y un poquito del ojo izquierdo. La paciente acude con un oftalmólogo, ya que van con nosotros cuando baja la agudeza visual. Entonces el oftalmólogo con estos datos hace el examen oftalmológico, pide un OCT de máculas, una fluorangiografía, potenciales visuales evocados y un campo visual. Nada más con la baja visual que tuvo la paciente. Entonces tenemos el OCT de máculas, el cual se reporta completamente normal. Tenemos una fluorangiografía que se reporta completamente normal y tenemos este campo visual, que es lo interesante. Es la afección del ojo derecho, tiene una reducción concéntrica, el ojo izquierdo prácticamente normal. Entonces el oftalmólogo, cuando le llevan este reporte, la manda con el neurocirujano y le manda una resonancia magnética con gadolínio. Y lo que encuentran en la resonancia magnética es únicamente una lesión, un microadenoma de 6 milímetros. El neurocirujano les recomienda una cirugía de urgencia porque la paciente está gravísima y si no se opera se va a morir al día siguiente y son 300,000 pesos nada más de la cirugía y todo lo demás. Entonces los familiares no tienen el dinero, entonces deciden ir a tomar otra opinión. También le mandan los potenciales visuales evocados que son también normales. Entonces se propone la cirugía, y entonces van con un neurólogo.
El neurólogo la revisa y me dice que tiene que hacer algo porque la paciente se va a quedar ciega. Y yo andaba de vaga, entonces regreso, el lunes la reviso. Entonces esta paciente, al hacerle el interrogatorio, a ver, vamos a olvidarnos, yo les digo siempre que los ojos ya se los revisaron por completo, vamos a hablar de otras cosas. Pues a ver, antes de que perdiste la vista hace 3 semanas, ¿qué pasó unos días antes? Bueno, es que tengo 3 meses que se me oscurece la vista y me dura segundos y me regresa. En ocasiones únicamente no un ojo y en ocasiones ambos ojos. Y esto me da frecuentemente, tal vez 4 o 5 veces por semana. Y seguimos con el interrogatorio, ¿estás muy cansada? No, pues sí. ¿Te estás mareando? Pues sí. Y cuando me levanto me mareo. Y tengo un cansancio que se me ha ido acentuando. O sea, ya hay días que no me quiero ni levantar porque me siento muy cansada. Y aparte me está doliendo mucho la cabeza. ¿Cuál es el punto fundamental de esta paciente? La paciente está teniendo pérdidas visuales transitorias. Recordemos que una pérdida visual transitoria que dura segundos, si es un solo ojo, nos está hablando de problemas de carótidas, sin lugar a dudas. Si es una pérdida visual transitoria de ambos ojos, me está hablando de la vértebra basilar. Entonces la paciente está teniendo problemas de circulación, tanto de carótida como de vértebra basilar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una paciente con pérdidas visuales transitorias de 3 meses de evolución, que se acentúa de 3 semanas a la fecha, que se está mareando, que tiene mucho cansancio, que de repente se va de ladito y que tiene dolor de cabeza. Entonces, hablo con el neurólogo porque le tomamos la presión y la presión estaba en 70/30. Hablamos con el neurólogo, me dijo, sí, efectivamente, yo también le tomé la presión y traía 70/30. Entonces, ¿la paciente qué tiene con esto? Hacemos la expresión neurooftalmológica. Ese día yo la vi con 20/20, percepción de colores normal en ambos ojos, sensibilidad corneal normal. Entonces la paciente tiene un problema circulatorio, sin lugar a dudas. Y una probabilidad diagnóstica, hay algo que se llama disautonomía cardíaca. Esta es una disfunción del sistema nervioso autónomo, es una condición médica poco frecuente en la que no pensamos, pero tiene todo. Esta paciente tiene todos los datos característicos de la disautonomía cardíaca. Y son pacientes multitratados que van de médico en médico y que se piden todo lo que se pidió, no sé cuánto se gastarían los familiares. Y estos son los síntomas de alerta en estos pacientes. Son pacientes con hipotensión. El punto clave de esto fue la tensión arterial de 70/30 y las pérdidas visuales transitorias. Son pacientes con hipotensión, con fatiga, con mareo, vértigo. Y me dice el neurólogo la última vez que hablé con él, doctora, pero ya recuperó, ya está completamente bien. Entonces me parece que tal vez tenga una crisis de ansiedad porque estuvo hace 1 año en tratamiento psiquiátrico por crisis de ansiedad. Entonces yo creo que la paciente estaba un poquito simulando, no sé. Entonces, ansiedad, ritmo cardíaco lento, reflujo, hipotensión, ortostática, pueden tener pérdida del conocimiento, y lo importante en este síndrome es que los trastornos visuales se reportan como visión borrosa y como visión en túnel. El campo visual se va estrechando. Entonces le mandamos un Doppler carotidio, un Doppler vertebrovascular y se mandó con el cardiólogo. Es una paciente de este tipo, tenemos que pensar que hay condiciones que no pensamos mucho pero que existen. Y aquí lo grave del asunto es que esta paciente va a poder acabar con un marcapaso. Este paciente, lo voy a comentar rápido porque ya sé que no tengo mucho tiempo, porque la doctora García hizo mención a un síndrome que se está viendo mucho. El año pasado en el Congreso Nacional de Oftalmo, o en un congreso que hubo el año pasado, yo vi que los de glaucoma estaban hablando mucho de la apnea del sueño en pacientes que están catalogando como glaucoma de tensión normal y son, bueno, otra cosa. Entonces, este paciente llegó conmigo el año pasado porque igual estaba aprendiendo la agudeza visual de un ojo, hicimos el campo visual y nos resultó esto. Esta alteración campimétrica, pues ya la vimos, ya la vio la doctora García Briones, me habla de una neuropatía óptica isquémica, sin lugar a dudas. Es un paciente de 61 años, no hipertenso, no diabético, tabaquismo de vez en cuando y nada más. Entonces yo me pongo a sudar y digo, pues ¿qué tendrá? Pues una óptica isquémica, ¿pero por qué? Entonces le mandé exámenes de laboratorio, únicamente un poquito elevada la sedimentación globular, todo normal, colesterol normal, lípidos normales, todo normal.
Dije, no, pero si es un solo ojo, pues voy a ver si le hago en carótidas, le hice el doble carotidio, salió normal. Aquí está reportado el doble carotidio, solamente una pequeña placa fibrolipídica en el bulbo de la carótida derecha, pero no hay estenosis, el flujo normal, y el paciente me quería matar. Y yo también me quería morir, porque no sabía qué tenía el paciente. Entonces, me acordé, dije, señor, ¿usted ronca? No. Y la esposa así como de que no. No, sí, te tengo que dar codazos para que despiertes, sí, y no sé cuánto. La apnea del sueño está reportada y está reportado que da neuropatías ópticas isquémicas. Entonces, bueno, ya que tenemos todos los estudios normales, pasamos un estudio que es muy caro, que se llama polisomnografía. Entonces, este estudio es un estudio muy completo en que hacen electroencefalograma, electromiograma, electroculograma, electromiograma de piernas, electrocardiograma, flujo aeronasal, movimiento de tórax, movimiento de abdomen, saturación de oxígeno y todo eso. Entonces, y dije, si eso no sale, el paciente me va a excomulgar. Y efectivamente, el paciente tenía una apnea del sueño. El paciente estaba haciendo apneas importantes, les miden los periodos de apnea. Cuando el paciente ronca, hace esto. Y ahí se queda la apnea. Entonces el paciente estaba haciendo una óptica isquémica por apnea, y entonces la recomendación que da la doctora que hizo el estudio, que el paciente tenga un peso normal, que de acuerdo a su talla, se les da presión positiva intermitente como tratamiento. Y aquí lo grave del asunto en este paciente, que cubre a nosotros como oftalmólogos por baja de la agudeza visual, es que tiene bradicardias. El paciente presentó una bradicardia de 39 por minuto después de una apnea. Son pacientes potencialmente candidatos a infarto al miocardio y de infarto cerebral. Eso está perfectamente documentado, y es un paciente que llega con el oftalmólogo por baja de la agudeza visual. Muchísimas gracias.